Saludos, gentes. Nuevamente un abrazo y bienvenidos a un espacio más de Barcito FM para esta charla agradable, para escuchar y tratar de analizar diferentes temas de interés. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de democratización de la comunicación, de la información, del acceso a la información. Vamos a tratar de analizar esto que está pasando en la Asamblea Legislativa, que se ha calificado, entre comillas, como democratización de la información, y básicamente lo han traducido en acreditar a un grupo de youtuberos, para que puedan tener acceso a la asamblea y transmitir dentro de sus canales información que ellos consideren relevante para las audiencias o sus audiencias. Vamos a conversar sobre este tema con un invitado especial, como siempre. Quiero darle y agradecerle, por supuesto, el tiempo y el espacio que nos va a brindar a Leonel Herrera, periodista y comunicador. Vamos a tratar de explorar este tema. La verdad es que bienvenido, Leonel, y gracias por estar con nosotros en este programa que te cuento que poco a poco ha ido ganando espacio, más audiencia. Me sorprende porque ya en el último mes, por ejemplo, increíble, estuvimos llegando casi a 5 millones de impresiones en todas las cuentas, así que eso quiere decir que algo está, digamos, llegando a la gente. Y la idea es reflexión. El sentido que queremos transmitir aquí es pensamiento crítico, es decir, que la gente en realidad es más allá de la superficie, que es un poco lo que está pasando en el país. Y hoy vamos a conversar contigo sobre este tema de democratización de la información. Vamos a ver si es cierto que se está haciendo eso en la Asamblea Legislativa o es otra cosa lo que está pasando. Saludos, Leonel. Gracias por el tiempo. Hola Franklin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a vos y a toda la gente que te sigue. Felicitaciones por este esfuerzo comunicacional que estás haciendo. Bueno, había visto en algunas ocasiones tu programa y no había tenido el enorme placer de estar con vos aquí, así que el agradecido soy yo. Estoy desde mi casa trabajando acá con mucho calor, por eso que estoy así relajado. Sí, así que listo para conversar contigo. Bueno, de hecho vi un artículo que publicaste hace poco en el Colatino sobre este tema, pero en realidad me parece a mí explorar un poco más a fondo, porque vamos a ver todos los diferentes puntos de vista, pero yo quiero poner en el centro el concepto que utilizó o que trató, digamos, en su relato, su narrativa, el presidente de la Asamblea Legislativa, utilizar como argumento para avalar este tema de suscribir, inscribir y acreditar a un conjunto de youtubers y otro tipo, digamos, de gente que está haciendo un ejercicio en redes sociales. Para entrarle al tema, en general, ¿qué te pareció la medida, digamos, la decisión que el presidente de la Asamblea tomó de abrirle las puertas a este equipo, digamos, a esta gente que ya sabemos, o sea, el tipo de contenido que mueve, pues, o sea, ahí hay mucho que decir sobre eso. Sí, bueno, estaba recordando que no es la primera vez que desde el oficialismo se hace algo parecido. ¿Te acordás que para las elecciones últimas que tuvimos, desde el gobierno se acreditó como periodistas en el Tribunal Supremo Electoral a una gran cantidad de youtuberos, tuiteros? Se hizo mintiendo, por cierto, porque se les inscribió como periodistas del Canal 10 y de la Radio Nacional, de los medios del Estado. Luego se evidenció el fraude que se había hecho ahí, ¿verdad? Ahí fue donde se da este caso de acoso y de violencia sexual de un reconocido youtuber oficialista contra una diputada. Entonces hay ese antecedente, no hay que olvidarlo, en el que desde el gobierno se le abre la posibilidad de ejercer un rol de comunicación a estas personas con un objetivo claramente de reforzar una estrategia de comunicación política electoral. Y me parece que
esta vez por ahí va. Yo escribí que una de las razones tiene que ver con que se aproximan las elecciones y necesitan montar ya un operativo digital orientado a levantar la imagen y a visibilizar el trabajo de los diputados, porque hay una percepción mayoritaria en la gente de que los diputados de Nuevas Ideas no han cumplido con las expectativas de la gente, no han legislado en favor de los derechos de la población para resolver los problemas que afectan la vida cotidiana de todas y todos, sino que simplemente se han dedicado a acatar órdenes de casa presidencial, a aprobar todo lo que les envían desde el Ejecutivo sin ninguna posibilidad crítica, sin ninguna posibilidad de proponer, de tomar iniciativa ellos y ellas como legisladores, sino que simplemente como aprieta botones, ¿verdad? Se ha hecho famosa la expresión. Entonces la gente claramente ha visto esto en los diputados de Nuevas Ideas. Entonces ahora hacen un despliegue tratando de llegar a la población a través de los youtubers y de levantar la imagen, de posicionar a algunos diputados, obviamente a otros no, ¿verdad? Ellos tendrán en mano la lista, estos youtubers, de los diputados y diputadas a los que van a promover y a los que no, porque algunos son desconocidos, otros son impresentables, entonces necesitan un operativo de este tipo. Entonces, para mí esa es una de las razones, quizás la principal, claramente electoral. Luego yo también señalaba en el artículo que tú mencionas que escribí, que lo pueden leer ahí en el diario Colatino, también es una estrategia del oficialismo de querer lavarse la cara ante los constantes señalamientos de la APES, de organismos de derechos humanos, de violentar la libertad de expresión y el acceso a la información de la gente. Entonces, bueno, hay la intención de mandar un mensaje de, vean, no es cierto que aquí restringimos a la prensa, hasta los youtubers tienen posibilidad de venir a cubrir y a transmitir desde la asamblea. Es un mensaje falso, desde luego, ¿verdad? Con el que pretenden quitarse el mote de violadores de la libertad de expresión y del derecho de la gente a estar informado. También yo estaba recordando que en estos días salió que el gobierno no autoriza al Fondo Monetario Internacional para publicar un informe sobre la economía salvadoreña, entonces, lo cual es mal visto desde los organismos internacionales. Entonces se lanza esta iniciativa como para desviar la atención de esas críticas. Y también el otro factor que yo señalaba, que me parece todavía más perjudicial, es tratar de profanar al periodismo, es decir, poner como periodistas o a la par de los periodistas profesionales que cubren la asamblea a estos youtubers. Y aquí yo, Franklin, quiero aclarar que no estoy en contra de los youtubers, ni ignoro ni valoro positivamente el trabajo que hacen muchos comunicadores y comunicadoras en las plataformas digitales. Yo los saludo. Yo a quienes rechazo es a los que mienten, manipulan, ofenden, insultan. Yo ni siquiera tengo problema con que defiendan posturas del oficialismo. Si lo hicieran con argumentos, yo los aplaudiría, pero lo hacen con insultos, con desinformación, con descalificación constante de quienes no se alinean a la narrativa gubernamental. Entonces, contra esta gente es que fue mi señalamiento en este artículo que tú mencionas. No es contra todos los comunicadores, periodistas que hacen un trabajo muy importante, que inciden en el debate público, que colocan agenda, que marcan tendencia en redes sociales. Ni es que yo tenga una visión elitista del periodismo, ¿verdad? Sino que yo estoy en contra de que se quieran hacer pasar como periodistas
personas que no son informadores, comunicadores objetivos, neutrales, que defiendan el interés de la gente, sino que defienden posturas de este régimen y que además lo hacen de manera antiética y de manera ilegal, porque es delictivo difamar, es delictivo hacer violencia simbólica contra las mujeres y otros ilícitos que cometen muchos de estos personajes que aparecieron en la Asamblea Legislativa como que son unos verdaderos informadores y que ahora se va a democratizar. Yo creo que eso no tiene nada que ver con democratizar. Si la Asamblea quisiera democratizar la información, lo primero que debería hacer es levantar todas las reservas de información que ha establecido, ¿verdad? Es difícil conocer el presupuesto, los gastos, cómo se administran los fondos de la Asamblea, porque toda la información está prácticamente bajo reserva. Deberían de levantar esa reserva. Yo eso es lo que le diría al presidente de la Asamblea. La primera acción, si quiere democratizar la información de la Asamblea, bueno, levanten todo el velo que han puesto sobre la información, que mucha es de interés público, es totalmente fuera de los criterios que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, haber establecido reserva, además de otras acciones, ¿verdad? Que seguramente vamos a conversar ahora. Entonces, para ir más o menos afinando la puntería, digamos, y sacándole punta al lápiz, yo también coincido con vos en esto, porque lo que hemos visto básicamente son lo que se le llama el coro de ángeles del oficialismo o del gobierno, que participaron como parte de una campaña política en la elección si tú te recuerdas, en la elección de Nayib Bukele, cuando él fue electo como presidente, y luego participaron en la elección intermedia donde fue electa esta Asamblea Legislativa. Y lo podés encontrar en las redes sociales, están ahí clarito cuál es su contenido y el mensaje que han estado transmitiendo. Básicamente es una línea de apoyo y de agenda electoral al Partido Nuevas Ideas y a sus candidatos. Entonces, en este sentido, lo que se ha acreditado es a un conjunto de pregoneros que multiplican y difunden la información partidaria de Nuevas Ideas, política. No tiene nada que ver ni con periodismo, mucho menos, ni con un objetivo de información, ni con un objetivo de institucional o que beneficie o puede de alguna manera la calidad de institución que deberíamos tener como Asamblea Legislativa. En este sentido, ¿cómo evaluar la decisión del presidente? Es decir, en función de que su rol no es construir o ahí un aparato de campaña, o sea, ese no es el rol de un presidente de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, sabemos que él tiene su afinidad y su ideología y su definición política, pero se puede estar utilizando, digamos, una institución para esto que hemos hablado, porque no descartemos el tema de periodismo, de información, son estrictamente pregoneros la agenda, digamos, de un contenido y de un mensaje ligado y de ser posible construido, digamos, desde una agenda más oficialista. Entonces, ¿cómo calificar esta decisión del presidente de la Asamblea? Es una decisión impropia de un presidente de un parlamento, Franklin. Recuerda que en el mundo los parlamentos, los congresos, es donde mejor se debe reflejar la diversidad y la pluralidad política. Es decir, las diferentes corrientes del pensamiento político, las diferentes propuestas, los diferentes debates de la agenda parlamentaria, pero pretender imponer un discurso único en la Asamblea y sobre lo que hace la Asamblea Legislativa es totalmente contrasentido con esta visión de pluralidad. Es decir, los parlamentos son las instituciones que
más obligadas están a transparentarse, ¿verdad? Es decir, en ese sentido está totalmente fuera de lugar toda esta reserva de información sobre presupuestos, sobre gastos, sobre viajes, sobre pagos de consultorías, etcétera, que se ha hecho en la Asamblea Legislativa con esta administración. Ha sido con esta administración. En la administración anterior, por la conformación que tenía la Asamblea, todavía había algunas rendijas de la transparencia y para entrar y solicitar información, y que vaya que se publicaron importantes anomalías, irregularidades de la Asamblea. Ahora es totalmente imposible, ¿verdad? Por todas las reservas de información. Segundo, por todas las restricciones que hay hacia la prensa. Los verdaderos periodistas y las verdaderas periodistas lo que tienen en la Asamblea no son recibimientos como el que Ernesto Castro le dio a este grupo de youtubers, sino que lo que tienen son restricciones, negaciones de información, negaciones de entrevistas. Entonces no tiene nada que ver con transparentar. Yo quería hacer un énfasis en que lo reprobable de estas personas en la Asamblea para mí no es que el hecho que difundan la perspectiva gubernamental. Desde luego que es cuestionable el enfoque propagandístico, es cuestionable la falta de pluralidad y de contrastar la información, pero lo más grave de esto, y es lo que yo quiero señalar, es que esta gente son difamadores profesionales, son calumniadores, son violentan los derechos de las mujeres. En realidad, muchos de estos youtubers son delincuentes, deberían de estar presos por violencia contra la mujer, por difamar. Entonces, eso es lo más grave, me parece a mí, ¿verdad? No el hecho que difundan la perspectiva gubernamental, si lo hicieran de manera ética, si defendieran con argumentos, con datos, pero de estos famosos youtubers lo que se tiene son insultos, son actos de intolerancia. Entonces, a mí me parece muy delicado lo que ha hecho el señor Castro, es legitimar a un grupo de personas que son cualquier cosa menos informadores, como vos decías, objetivos, que les interese visibilizar los temas que son de interés público. Entonces, ese es el problema principal para mí, y me parece bien delicado lo que ha hecho Ernesto Castro, un personaje oscuro, ¿verdad? Que no tiene el mínimo interés con la transparencia y con la prensa. ¿Recuerdas que él le dijo a los periodistas que critican o que publican investigación sobre irregularidades en la gestión pública, les dijo que se vayan? Un presidente, y mira qué estatura moral de y de estadista de un presidente de la Asamblea, que le dice a los periodistas que hacen el verdadero periodismo que se vayan del país, que el país no los necesita, ¿verdad? Claro, este funcionario lo que no quiere es que este periodismo esté evidenciando las irregularidades, la corrupción, etcétera, que se está cometiendo en este régimen. El periodismo, ¿cómo queda? Hablemos de un capítulo del periodismo como tal. ¿Cómo queda el periodismo? ¿Cómo queda el periodista? ¿Cómo queda esos medios, digamos, que están intentando hacer un ejercicio profesional de investigación para tratar de poner o llevarle a la gente datos que están bloqueados y encadenados y con candado y todo lo demás para que nadie se entere? Por ejemplo, lo último que vimos es el caso del presidente de la Asamblea, que él, su círculo familiar, su esposa y las empresas ligadas a ese círculo familiar siguen apareciendo con beneficios directos del Estado y del gobierno en proyectos que han sido, por lo menos hasta hoy, que no se han conocido y que empiezan a mostrar un poco el rostro del perfil de la persona y del político que conduce o que lidera la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo queda el papel del periodista?
con qué contamos y a qué debemos atenernos en materia de información y de acceso a la Sí, a mí información. me parece, Franklin, que hay un intento, como decía hace un rato, refiriéndome al artículo que escribí, de profanar, de ultrajar, de denigrar al periodismo. Es decir, Roberto Silva, este youtuber que fue procesado por acoso y violencia sexual, y otro montón de youtubers que están ahí, que insultan, que ofenden, resulta que estos ahora eh, son igual o están en vez de los periodistas. Entonces hay una cosa muy perversa de parte de Ernesto Castro y del oficialismo de de profanar el periodismo. Yo no sé qué otra frase encontrar, fíjate, que fuera como más exacta, pero yo creo que se entiende el sentido de profanar al periodismo, de denigrar al periodismo y presentarle a la gente a personajes del tipo de Roberto Silva, como los periodistas, como los informadores. Yo creo que es tiempo que en la sociedad salvadoreña reivindique al periodismo verdadero, eh, frente a este intento de profanarlo de parte del gobierno. Mira, este régimen, en sus aspiraciones de perpetuarse en el poder, en toda su vocación autoritaria, corrupta, de falta de transparencia, ve al periodismo como un obstáculo. Y entonces hay una estrategia de destruir al periodismo, de perseguir medios. Casualmente la recibida de los youtubers se da pocos días después de que el Faro anunciara que traslada su sede para Costa Rica, porque para evitar el acoso y la persecución gubernamental. Entonces hay una estrategia de destruir al periodismo y a los periodistas, descalificándolos, difamándolos, persiguiendo a medios de comunicación, y ahora esta estrategia de poner como periodistas a los youtubers va en esa misma lógica de menoscabar el periodismo. Creo que es tiempo, Franklin, que reivindiquemos el periodismo como lo que es, ¿verdad? Como lo definieron los grandes del periodismo, ¿verdad? Yo en la universidad estudié Alonso Gómez, recomiendo leer a los periodistas ese libro, que se llama Cómo se construye el presente. Este libro de Lorenzo Gómez, él ahí dice que el periodismo es la interpretación del presente social. Fíjate, el periodista es un intérprete de su realidad. Son intérpretes de la realidad estos mediocres, insultadores que llegaron a la Asamblea Legislativa. El periodismo es la interpretación del presente social, dice Lorenzo Gómez, y dice que la función del periodismo es darle a la ciudadanía la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Ni más ni menos que esa es la función del periodismo. No es darle propaganda, desinformación, darle la información que necesita para entender su realidad y transformarla, ¿verdad? Richard Kapuczynski, este famosísimo cronista él decía que el periodismo debe defender siempre los intereses de la ciudadanía, o sea, frente a los intereses del poder económico, frente a los intereses del gobierno, frente a los intereses de las mismas empresas periodísticas, el periodismo debe reivindicar los derechos de la ciudadanía. Y Joseph Pulitzer, el que se considera fundador del periodismo estadounidense, él le daba al periodismo 3 funciones. Decía él, primero defender la democracia y la reforma, decía él, o sea que el periodismo tiene un sentido progresista, defender la democracia y la reforma, la primera función que le daba Pulitzer. Segundo, decía denunciar las injusticias. Y tercera, fíjate qué interesante la tercera función. Y tercero, decía él, combatir a los demagogos. Combatir a los demagogos. Entonces, yo creo que debemos reivindicar ese periodismo, la naturaleza antipoder del periodismo, su metodología y sus objetivos de dar información veraz, útil para la gente, que la gente pueda transformar su entorno social, político,
Yo esperaría que la sociedad, por lo menos el sector crítico de la sociedad salvadoreña, salga al paso de esto y defienda el periodismo, porque está en juego su derecho ciudadano a estar informado, porque está en juego mantener una especie de último bastión frente a todo el retroceso democrático. Para mí el periodismo, en tanto que le da información a la gente, en tanto que denuncia el poder, es un bastión de resistencia democrática frente al avance autoritario que experimenta el país. Tomemos en cuenta dos cosas aquí de esto que has planteado, porque de hecho todo el marco de profesional se enfrenta a un nuevo reto, digamos, que es la modernización, que es la digitalización, que es el uso de estos recursos. Y si tú te fijas, vamos a tratar de ver las cosas que hemos logrado recibir a través de los medios. Hay, creo yo, un argumento que de alguna manera he escuchado a algunos de estos voceros, inclusive este muchacho Silva, con ya un expediente amplio delictivo. Pero el argumento, o el único argumento que yo he escuchado en ellos es que tienen una cuenta en YouTube que la veo mucha gente. 20.000 gentes, 30.000 gentes. Y básicamente ahí sustentan eh, el único elemento que justifica el por qué ellos deben estar en la Asamblea Legislativa transmitiendo la información que fuese necesaria. No hay argumentos técnicos, no hay argumentos académicos, no hay argumentos profesionales, no hay argumentos de objetividad, ni siquiera de análisis institucional y mucho menos del plano de gobernabilidad o democratización. Básicamente el único argumento que hemos escuchado es que tienen una cuenta que la ve X cantidad de gente. ¿Cómo ves tú este elemento y cómo se enfrenta el periodismo ante este nuevo elemento que es la modernización, la digitalización y el uso de las plataformas? Mira, primero es un argumento dudoso, ¿verdad? Porque se sabe todos los trucos que hay en las plataformas digitales para incrementar número de seguidores, de visualizaciones, ¿verdad? En tanto que estos youtubers además son parte del aparataje de propaganda gubernamental, también son reforzados por las granjas de troles, son publicidad en redes sociales. O sea, es un argumento primero dudoso, pero segundo, no es un argumento que diga de la calidad de la información que se difunde. Es decir, estas mayorías que son arrastradas por la desinformación suelen recurrir en vez de medios de comunicación serios para informarse a este tipo de programas. Hay un interesante artículo que escribe William Carballo en El Faro que le pone, al título es interesante, es algo así como los religiosos del YouTube ya no tienen fe en el periodismo. Narra este fenómeno, ¿verdad? Donde en todo este ambiente donde domina la desinformación, en este contexto de la posverdad, donde lo que importa no es lo real, los argumentos, sino que las emociones que genera. Entonces, en todo este contexto de posverdad, de fake news, la gente recurre a este tipo de medios porque además utilizan estilos coloquiales, vulgarizados, algunos que al común de la gente le conecta con su lenguaje cotidiano y con su idiosincrasia autoritaria, ¿verdad? A la gente le gusta ver insultar, le gusta ver confrontar, porque nos han acostumbrado a relacionarnos a partir de las diferencias y no a partir de las posibilidades de encontrarnos. Entonces, en todo este contexto de decadencia de lo racional, de lo espiritual, de lo ético, la gente recurre a este tipo de programas. Entonces, que a mí me diga un youtuber
que tiene 50,000 seguidores, primero habría que irle a hacer una auditoría y ver cuántos de esos 5,000 son reales y cuántos son perfiles falsos, cuántos son troles. Pero además no me dice, Franklin, no me dice nada de que sea una información de calidad, no me dice nada de que sea una información útil para la gente, ¿verdad? Entonces creo yo que es un argumento totalmente rebatible desde cualquier punto de vista. Los diputados, bueno, te dejo el otro, quisiera que me comentaras el otro punto, es decir, cómo se enfrenta ahora el periodismo o la información más formal a este nuevo escenario de digitalización, de la nueva conformación de públicos, de la nueva conformación de audiencias, de cómo se mueve ahora la información. Porque de alguna manera hay que decirlo que este es un reto que en muchos casos está modificando un poco el papel o la manera, el modo, el método de los medios de comunicación. Me estoy saliendo un poco, pues, pero yo creo que es importante porque la digitalización le ha dado vida digamos, a este segmento de gente que está creando distintos modos entre entretenimiento y todo tipo de información para que la gente encuentre otro punto, digamos, donde buscar datos, información, contenido, etcétera. ¿Cómo se enfrenta el periodismo a eso? Mira, a mí me parece totalmente válido y necesario el punto que planteas. Es decir, frente a esto que está pasando, las y los periodistas y el periodismo tienen una serie de desafíos, ¿verdad? Yo creo que el primer desafío tiene que ver, en mi opinión, con hacer una apropiación más eficiente de las plataformas, de las redes, de los formatos, del lenguaje, de las lógicas de esta comunicación digital que tiene como epicentro las redes sociales y las plataformas digitales. Creo yo que ahí hay un desafío enorme. El periodismo tiene que, y los periodistas tienen que hacer una pro más eficiente, ¿verdad? Eso pasa, como decía, por los formatos, por los lenguajes, pasa por las narrativas, porque ahí es donde estos profanadores del periodismo y de la información toman ventaja en la medida en que conectan más fácilmente con algunos recursos de la comunicación popular que a veces el periodismo los deja de lado. Yo allí sí comparto contigo esa preocupación en que representa un desafío y tenemos que buscar las formas de llegar. Yo el otro día tenía una discusión con unos compañeros de medios digitales y yo les decía, las investigaciones de ustedes son oportunas, son útiles. El problema es que es un periodismo muy elitista, es decir, un gran artículo del Faro lo lee una cantidad reducida de personas, de intelectuales, gente crítica, y bueno, y ese es el impacto que tiene, ¿verdad? Incide en un sector importante del público, que es un público muy influyente, ¿verdad? Quizás numéricamente pequeño, pero es muy influyente políticamente, intelectualmente. Entonces, pero por ejemplo, ¿cómo impulsar estrategias de comunicación popular, que esa información que publique el periodismo investigativo, ¿verdad?, llegue a la mayor cantidad de la población? Por ejemplo, fíjate que, pongamos un hecho, las negociaciones del gobierno con las pandillas, que el Faro y otros medios investigativos lo han hecho. En la medida en que esta información no ha sido digamos, traducida a formatos y a medios y a narrativas más populares, la gran mayoría de la gente no sabe que eso ha existido o piensan que no es cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está claramente el desafío de buscar estrategias. Creo que la comunicación popular nos da herramientas muy importantes para adoptarlas en este contexto. Me parece el periodismo está en la obligación de buscar los formatos, las narrativas, los medios para llegar a la gente. Esa función de dar la información que la gente necesita implica también darla de manera asequible, de manera adecuada, de manera atractiva y de manera
que guste también a la gente. No es posible que la gente prefiera a un youtuber vulgar, insultador, a un periodista o comunicador serio que monta un programa en las plataformas digitales o en medios tradicionales para hacer debate, para orientar a la gente, para introducir elementos críticos, para que en el imaginario de la gente y las percepciones que la gente se hace de la realidad no sea condicionado por estrategias propagandísticas, por desinformación, sino que por información seria y crítica. Entonces sí, yo estoy plenamente de acuerdo con vos en esa preocupación. Creo que es un punto de debate del periodismo, de los periodistas, del gremio periodístico, de las organizaciones que apoyan al periodismo. Yo esperaría que haya debates en la UCA, en la UES, que se armen discusiones en torno a este tema. Sí. Yo creo que eso en realidad es como el valor que te puede dejar encontrar este tipo de deterioro, porque no te puedes quedar solo viendo, o sea, y además es una amenaza, la verdad es que hay cuentas que son, bueno, como dicen, las plataformas encontrar desde cosas interesantes hasta contenido que básicamente pareciera que es una letrina la que hay. Pero yo creo que esto le pone en el centro y en la mesa un debate importante para ver qué en realidad necesitas hacer. Luego quiero cerrar con esta parte, mira, volvamos a las instituciones. Hay que decir lo que el ejercicio de la comunicación del aparato público está, yo diría que un 100% enfocada a bombardear a la gente de una realidad que no existe. Y básicamente lo que tenés a la gente recibiendo en sus celulares es una serie de cosas tan, digamos, que parecerían cómicas, pues, pero que de repente la gente te pregunta sobre el viaducto de los Chorros, pensando que ya existe y no existe nada de eso. Entonces, eso es lo que está haciendo la comunicación institucional. Volvamos a la asamblea. ¿Cómo calificas vos? Porque básicamente la asamblea ha dejado hay que decirlo que ya viene desde hace rato, pero ahora es lo más común es que cualquier discusión que viene de la Asamblea Legislativa termine en un insulto, en un pleito, en una amenaza entre los diputados. Y hemos visto de escenas a escenas. La última, por ejemplo, que hasta involucró a un caricaturista que terminó haciendo una cosa asquerosa, digamos. Este es el tipo de institución que le sirve al país sobre la base de lo que se le ofreció al país hace un par de años, de la nueva política, de hacer historia, de cambiar las cosas, de modificar, de aniquilar la vieja política, de traducir a un escenario nuevo. Un poco, es 4 años ya, Leonel. Nosotros podríamos decir que esto es la nueva política, de eso se trata, de manipular información, de bombardear a la gente, de deteriorar la discusión, más o menos de esto estamos hablando. Pues parece que sí, que de eso se trata la nueva política, porque no hemos visto algo diferente. Fíjate que yo decía en un programa hace poco que eh, el gran logro de este gobierno es que en su estrategia comunicacional, con todo el aparataje propagandístico que hay de medios tradicionales, de redes sociales, de plataformas digitales, es hacerle creer a la gente tres cosas. Hay tres cosas que la gente cree equivocadamente de este gobierno. Uno es que este gobierno es distinto a los demás, que este gobierno y en concreto el presidente Bukele es diferente a sus antecesores, que no se parece a los mismos de siempre. Tú contrastas en la realidad y ves que en muchas cosas es igual y en otras peor, pero la gente cree que es distinto, ¿verdad? En este de realidad alternativa, ¿verdad? Que se forma con la propaganda. Segunda cosa, este gobierno le ha hecho creer a la gente que está resolviendo los problemas. Cuando si vos ves, muchos problemas no solo no se están resolviendo, sino que se están agravando.
La encuesta de hogares y propósitos múltiples acaba de mostrar que ha incrementado la pobreza, que ha incrementado el desempleo, la migración sigue incrementando, el deterioro ambiental, la falta de agua sigue incrementando, los precios de la comida, de las medicinas siguen incrementando. Entonces, no solo no se resuelven esos problemas, no es que están agravando. Y hay algunos en los que el gobierno ha logrado posicionar soluciones falsas o soluciones dudosas, ¿verdad? Para mí el tema seguridad entra en esta categoría, ¿verdad? No se sabe realmente cuál es la estrategia de seguridad del gobierno, no se sabe qué va a pasar con las pandillas. Antes el gobierno negoció con las pandillas y luego cuando se rompe esa negociación entra en una confrontación con las pandillas, ¿verdad? Y la gente con mucha razón siente algún alivio y ve positivo que no lo estén en este momento acosando los pandilleros, pero hay mucha tela que cortar en el tema de seguridad, ¿verdad? Además de la violación a los derechos de gente inocente, 5,000 gentes detenidas arbitrariamente, más de 100 muertos en las cárceles, además de que no se están abordando las causas estructurales de la violencia. Aquí podemos detener a todos los pandilleros y meterlos presos, pero si no se resuelven los problemas de la desigualdad, de la marginación, de la exclusión social, dentro de 10, 15 años habría una nueva generación de otros 100,000 pandilleros. O sea, es una solución no real, no duradera, no transparente en el tema de seguridad. Entonces, volviendo al punto, pero la gente cree que se están resolviendo los problemas. Esa es la segunda. Y la tercera cosa, este gobierno le hace creer a la gente que gobierna para ellos, que ahora con el presidente Bukele sí la gente tiene el poder, cuando en realidad este gobierno está gobernando para la misma oligarquía de siempre. Este gobierno no ha tomado una sola acción que haga los intereses de los grandes grupos oligárquicos. No quiso renacionalizar las pensiones, hace una reforma tributaria progresiva donde le cobra impuestos a los ricos, no incrementa los salarios para no afectar a las empresas, no revierte la lógica neoliberal de las públicas, sigue promoviendo la inversión, ofreciendo evasión y elusión tributaria. Entonces, gobierna este presidente para la misma edad, pero la gente cree que gobierna para él. Entonces, el gran éxito de este gobierno está en el plano comunicacional, hacer ver a la gente esas tres cosas. ¿Cuándo va a durar eso? Cuando el golpe de la realidad va a hacer caer a la gente, yo no sé, ¿verdad? Ya individual uno va viendo que a alguna gente ya le va cayendo el golpe, ¿verdad? Hay gente que le sonaba abstracto lo de la institucionalidad, lo de la independencia judicial, decía esa vaina no se come, no tiene que ver con mi cotidianidad. Ahora lo descubre cuando le detienen arbitrariamente a un familiar que no es pandillero ni tiene nada que ver con pandillas y que no lo dejan que lo vaya a ver a la cárcel o que le quieren cobrar para poderlo ver en las cárceles o que va ante un juez, pero ese juez no es independiente porque tiene la presión del régimen. Entonces, así como individualmente a mucha gente le está cayendo el golpe, en algún momento colectivamente como sociedad nos va a caer el golpe y quizás va a ser demasiado tarde, quizás el daño va enorme, quizás van a haber cosas irreversibles. Yo tengo esa gran preocupación y yo como periodista lo digo, a mí también una función del periodismo es advertirle a su sociedad los errores que está cometiendo y las consecuencias que puede tener. Yo creo que los periodistas debemos también ejercer el rol de advertirle a la gente. Yo le advierto a la gente, los que voten por la reelección de Bukele en el 2024 van a ser responsables del camino más abiertamente dictatorial que sigue este país. Como periodista debemos advertirles a nuestras sociedades los errores que están cometiendo. Entonces, yo creo que la otra parte que corresponde, Franklin, es despertar el sentido crítico de la gente. No solo pasa porque
los periodistas y el periodista dé la información adecuada, de la manera correcta, de la forma más atractiva, que llegue a la gente, sino que también tenemos que buscar estrategias, despertar en del sentido crítico, ¿verdad? Que la gente analice críticamente la realidad, no se deje llevar por la que le dio y ese es un trabajo difícil por una sociedad analfabeta políticamente. A mí me asusta, yo no sé si a vos, pero a mí me asusta ver en una encuesta que más del 90% de gente no sabe qué es Estado de Derecho, que una gran cantidad de gente no sabe qué son los derechos humanos, no sé por qué hay que mantener la libertad de expresión, que no tiene una clara de lo que es la democracia. Yo no sé si éramos del todo conscientes, la sociedad tan desinformada, tan analfabeta políticamente que tenemos. Entonces, claro, esa sociedad es la que es fácilmente manipulada con estrategias propagandísticas, con neuromarketing, ¿verdad? Imagínate que Hitler y Goebbels, su ministro de propaganda, logró manipular a una de las sociedades más cultas de la Europa de la primer tercio del siglo XX, ¿no? La sociedad alemana. Entonces, y no se diga la sociedad salvadoreña, no necesitan ser unos Goebbelsitos, Bukele y su gente del aparato de comunicación para llevarse a esta sociedad con estas características. Entonces, es un problema grave, creo yo, que tenemos que asumirlo y buscar alguna forma también, no solo nosotros dar bien la información, sino que también ver cómo hacemos para que la gente despierte un sentido crítico. Todas estas características que hemos tocado, algunas parecen pequeñas, pero en el fondo, cuando tú empiezas a hilar toda la amalgama de cambios y de movimientos que se han venido haciendo, te caes en la cuenta de dónde va el país, a qué se le parece más al país. Se parece más a una Nicaragua, se parece más a un Brasil, más a un Chile. La política pública, el manejo, el respeto o el irrespeto a los marcos jurídicos, a la acción, la concentración de poder, el desmontaje del aparato municipal, el ataque y persecución al periodismo, el silenciar información, bloquear el acceso. Entonces, más o menos, y para ir cerrando, Leonel, ¿qué tipo de país es el que ha evolucionado en los últimos 4 años? Mira, a mí me parece que tenemos un retroceso muy grave en muchos aspectos. Y yo con esto no quiero decir que en el pasado las cosas fueron plenamente bien. Esto es importante decirlo porque la habilidad propagandística del régimen, que acostumbra manipular y simplificar las cosas, hace ver como que quienes criticamos lo de ahora defendemos el pasado. Y no, ¿verdad? Yo en el pasado tuve posturas críticas contra gobiernos anteriores, pero la manipulación de la comunicación de este gobierno incluye eso, ¿verdad? Que si tú criticas ahora es porque quieres que vuelva Arena y el Frente. Eso es de lo más perjudicial y triste, la gente lo cree. Yo lo que creo es que hay un retroceso enorme que se va a profundizar aún más después de la reelección de Bukele en el 24. Y yo lo advierto, insisto, ejerciendo mi función de advertir a esta sociedad como periodista lo que va a suceder. Creo que del 24 en adelante este régimen va a ir por un camino más abiertamente dictatorial. Yo veo mayores restricciones a la prensa, veo cierre de ONGs, veo una estrategia que en la medida en que se vaya terminando el apoyo popular puede irse adoptando una forma más represiva. Creo que un periodista del Faro dijo que cuando vayan bajando los aplausos la bota militar va
va a pesar más fuerte. A mí me parece que es una muy buena metáfora. Entonces yo sí tengo una gran preocupación por hacia dónde ve el país. Vamos a un deterioro de, es que yo no sé si hay institucionalidad todavía, pero si hay todavía algún poquito, vamos a un colapso total, me parece, y a un régimen. Me parece que el presidente Bukele no tiene una perspectiva democrática, sino que una perspectiva autoritaria, y no tiene el buquelismo. Mi opinión es que tiene un proyecto de país. Cualquiera que sea, Franklin, no lo tiene. Lo que tienen ellos es una aspiración oligárquica. El clan Bukele aspira a subir a la misma tarima donde hay otros artistas y que ellos no han podido subir, ¿verdad? Ellos aspiran a estar, a ser parte de la oligarquía con los Poma, con los dueños, con los CRI. Entonces, y por eso es que en confrontación con esta élite, porque Bukele el poder del Estado. ¿Cómo parar estas élites? Puede quitar privilegios, lo hace porque él en paz con las élites, estas élites le permitan ascender, ponerse en su. Entonces, no hay esto de resolverlo el país. Lo que hay una apropiación del Estado para lograr ese objetivo. Tiene la familia de los Bukele y esa acción, ¿verdad? Por eso es que ellos necesitan hacer información, necesitan tener todo el control del Estado, necesitan no tener oposición, ¿verdad? Transitar rápidamente, retuarse en el poder. Además, la otra razón por la que quieren mantener poder es que tendrían que rendir cuentas de hecho. Que si quiera un momento democrático, tendrían que ir presos por la corrupción, por negociar con las pandillas, por desmontar la institucionalidad, por violar las leyes, por el régimen de la única solución para que le sigan caminando aspiración oligárquica, la única solución para no tener que someterse a ley y rendir cuentas por lo que es con el poder y con el poder, y eso es lo que pone más grave y más peligrosa la situación para la sociedad y para este país. Quiero que, en realidad, creo que nos queda una película bastante clara, pero con muchos hilos todavía por verse, ¿verdad?, de lo que está pasando. ¿Qué le recomendás a la gente que recibe toda esa información en redes sociales? ¿Qué puede hacer para tratar de limpiar un poco el contenido que recibe? A mí me parece que la gente debe asumirse como ciudadana y no como seguidor, como fans, como creyente. Fíjate que una de las estrategias de este régimen ha sido desciudadanizar a la gente. Es decir, la gente no se asume como ciudadano crítico, sino que como un seguidor, como un fans. Y el presidente Bukele ha logrado sacar a la gente de la racionalidad ciudadana y ponerlos en un plano de lo emotivo, de donde a él la gente no lo ve como un funcionario, como un presidente. Fíjate, esta es una trampa comunicacional. La gente no ve a Bukele como un funcionario, como un servidor público, obligado a respetar la ley, obligado a impulsar políticas públicas para resolver los problemas, obligado a respetar los derechos de la gente, obligado a rendir cuentas, obligado a cumplir sus promesas.
sino que al ser desciudadanizada la gente y sacada de la racionalidad ciudadana y puesta en un plano de lo emotivo, la gente ve en Bukele a una celebridad a la que tiene que aplaudir, que tiene que admirar, a a un semidios que tiene que defenderlo de los ataques de los demonios. Es decir, aquí ha habido a la gente le han hecho una jugada, una mala pasada. Yo decía en una entrevista que este fenómeno comunicacional que ha surgido en el país va a ser objeto de estudio más adelante. Es decir, nuestros hijos y nuestros nietos van a estudiar en las clases de comunicación cómo un presidente con una estrategia basada en el neuromarketing, en apelar a las emociones de la gente, en desracionalizar a la gente, en apelar a la parte reptiliana del cerebro, cómo con esa estrategia lograron embaucar a una sociedad entera, ¿verdad? Entonces yo creo que el camino va por recuperar el sentido ciudadano, ¿verdad? Y el sentido crítico. Yo eso le digo a la gente, ustedes son personas, son ciudadanos, tienen que ver críticamente, no puede ver todo lo que le influyó por las redes sociales, es decir, tienen que contraste con lo que está pasando ustedes mismos. La planificación que ustedes tienen es su vida cotidiana. Si les dicen que se ha resuelto el problema de la pobreza, pero si ustedes no tienen para comprar todo lo que necesitan y su familia está desempleada, bueno, yo puedo contrastar con mi realidad la propaganda. Entonces, creo que tenemos la estrategia, los periodistas, la gente de las organizaciones de sociedad civil, la academia, de buscar la manera de que la gente recupere ese sentido ciudadano frente a la desciudadanización, ¿verdad? Y a la desracionalización que uso muy eficiente de las técnicas del neuromarketing introducidas en la propaganda ha tenido su efecto. Ojalá eso no durara tanto y ojalá ese golpazo como sociedad lo demos más luego que tarde para que no sea irreversible algunas cosas de las que están pasando. Leonel, te agradezco por el tiempo y por la plática. La verdad es que ni se siente el tiempo, pero ya nos echamos casi una hora. Pero te agradezco y vamos a ver si más adelante tenemos una plática sobre esos retos que tiene el periodismo y digamos esa profesión tan hermosa que es tratar de educar y comunicar a la gente, porque yo sí creo que eso se ha discutido muy poco. Estamos muy metidos y por supuesto, es importante pues todo el tema de la represión, el deterioro del aparato público, el abuso, etcétera. Pero también hay que dedicarle tiempo a aquellos instrumentos o a aquellas áreas que te permiten robustecer lo bueno, ¿verdad? No hay que ahogarnos solo en los temas negativos. Creo que hay que pensar un poco también en cómo desde estos herramientas, instrumentos que han servido al país mucho en el periodo del conflicto armado, en el periodo de la paz y ahora en este nuevo momento de transición que está pasando el país, definitivamente el rol y el papel que debe jugar el periodismo, creo que hay que pulirlo más, hay que sacarle brillo y como tú dices, que la gente también reconozca la importancia que tiene en el ejercicio de la vida y de la cotidianidad de una familia también. Te agradezco de verdad el tiempo y tu análisis, lo que has compartido con nosotros. Bueno, gracias a vos y hay que seguir discutiendo. Fíjate que antes hablábamos mucho de formar audiencias críticas, ¿te acordás? ¿Verdad? Más en el plano de los medios, de las audiencias de los medios tradicionales. Pero creo que hay que traer otra vez el concepto. La Deutsche Welle académica ha elaborado una metodología que se llama alfabetización mediática e informacional, que es un conjunto de estrategias de cómo ayudar a la gente para que se defienda de la desinformación que viene fundamentalmente ahora de las redes sociales, ¿verdad? Porque la desinformación siempre existió. Lo que pasa es que con la vorágine
de las redes sociales ahora eso es mucho más fuerte, pero yo creo que la academia tiene aquí un rol muy importante que jugar. Ojalá que se iniciaran esfuerzos en ese sentido. Pero gracias y podemos seguir hablando cuando quieras. Un abrazo, Leonel. Suerte entonces. Gracias. Y quedamos Y también para disculpen el poder... ruido, disculpen el ruido que en algún momentito nos afectó. No, sí, a la gente que nos entienda un poco, porque todos en videollamada, de manera remota, y esas cosas pasan. Un abrazo, Leonel, nuevamente, y estamos en Bueno, igual, comunicación. hasta luego. Muy bien. Ustedes, y gracias por estar siempre en el programa, acompañándonos. Recuerden, compartan, interactúen, comenten todo el contenido, leemos todas las respuestas, hay de todo tipo, pero la verdad es que nos encanta escuchar qué está pensando la gente y qué están pensando también los troles, qué están moviendo, no importa, vamos a escuchar de todo. Los invito para que la próxima semana sigamos interactuando, vamos a tener unos programas interesantes para que podamos compartir siempre un contenido crítico y un pensamiento crítico con ustedes. Hasta la próxima.